Bienvenidos a Conversaciones con la Universidad. Con ustedes, su presentador, Luis Pulido Ritter. Buenos días. En el día de hoy, en Conversaciones con la Universidad, cuyo tema es la reforma de Córdoba en 1918, tenemos a dos invitados especiales, la doctora Edilcia Cedeño y al doctor Miguel Candanedo. La profesora Cedeño es profesora de Historia de América de la Facultad de Humanidades, fue decana de la Facultad de Humanidades y directora del IDEM, del Instituto de Estudios Nacionales. El profesor Candanedo fue también decano electo de la Facultad de Humanidades y fungió por muchos años como secretario general de la Universidad de Panamá y es profesor de filosofía, cuya cátedra muchos años ha sido sobre la Escuela de Frankfurt, según tengo entendido. Y nos ha parecido muy interesante conversar con ellos sobre la reforma de Córdoba en 1918, ya que estamos a 100 años de dicha reforma. Y quisiera comenzar con usted, profesora. En perspectiva histórica, ¿cómo usted ve esta reforma en el 2018? Muy bien. Nosotros, como desde la perspectiva histórica, quisiéramos empezar por hacer una especie de cronología histórica de los antecedentes de esta reforma de Córdoba, que sin lugar a dudas marcó hitos importantísimos en el campo educativo durante el periodo de inicios del siglo XX. Y sin lugar a dudas, los antecedentes inmediatos de la reforma de Córdoba son sustentadas a través del pensamiento de José Ingenieros, que en vista pues, de su formación exquisita desde la perspectiva académica, estudió a fondo la cuestión educativa y moral de la sociedad argentina a finales del siglo XIX. Y eso es para nuestro juicio y entender que fue significativamente importante porque llegó a ser un análisis de la crítica a través de la obra escrita, ¿verdad?, del hombre mediocre, en donde catapultó, ¿verdad?, la consideración de una sociedad, ¿verdad?, mediocre dentro de ese periodo, en donde hacía una clasificación del hombre por sí, y entonces señaló, ¿verdad?, la mediocridad de la sociedad, que posteriormente José Martí también habla de nuestra América enferma, ¿verdad?, nuestra América enferma con un cáncer, decía Martí, que va a tener, o que no tiene, pero una solución inmediata. Entonces, este proceso de la historia, ¿verdad?, nos va a llevar, en el caso de la obra de Ingenieros, a replantearnos un estudio de la sociedad que conduce, ¿verdad?, a una situación de condición mediocre que obviamente va a motivar, ¿verdad?, un mejoramiento en la calidad de la vida cotidiana y en la calidad de la vida educativa. En otro sentido, diríamos además que es importante en el caso de Ingenieros el planteamiento de que llega a la Argentina grandes grupos migratorios procedentes de Europa que van a poblar la Argentina y que vienen como consecuencia de las primeras manifestaciones de Marx y Engels en cuanto a, ¿verdad?, la aparición del marxismo como ciencia. Entonces, esas ideas, esa ideología que penetra nuestra América va a lograr ir transformando, ¿verdad?, con antelación, ¿verdad?, a finales del 19, va a ir transformando esa querencia, ¿verdad?, por renovar, por transformar, por indagar, ¿verdad?, y obviamente el factor más importante dentro del desarrollo de una sociedad, como era en ese periodo, una sociedad que comenzaba a formar un Estado nacional, una sociedad
que quería formar, ¿verdad?, una verdadera institución política, va a renovarse. Y posteriormente podemos mencionar también el pensamiento de Aníbal Ponce, que también, seguidor de José Ingeniero, que también a través de su obra La educación y lucha de clases va a hacer un estudio profundo, ¿verdad?, de los modelos educativos existentes desde la época esclavista hasta la época contemporánea. Sí, una pregunta, pero en el caso concreto, por ejemplo, la reforma educativa o de la reforma de Córdoba de 1918, hay un cisma histórico, ¿no? Es decir, sabemos el poder en América Latina, por ejemplo, de las instituciones religiosas, especialmente la Iglesia Católica, la dependencia de las élites en aquella época a otro tipo de discursos no científicos, no laicos. No sé, me gustaría entrar también, que intervenga también el profesor Candanedo en esta ¿no? Sí, conversación. Sí, profesor. mira, efectivamente, cuando hablamos de la reforma de Córdoba, hay que preguntarse cuál es el modelo de universidad que se está reformando. Claro. Es el clásico modelo de la universidad escolástica que establecieron los españoles, los portugueses en nuestra América, siguiendo los parámetros de la Universidad de Alcalá y de Salamanca, ¿no? Dos típicas expresiones de lo que fue una visión de la educación de la Edad Media, para decirlo así con toda claridad. De tal manera que ya Bolívar, Simón Rodríguez, Andrés Bello, Francisco de Paula Santander, todos estos prohombres panameños, americanos de inicio del siglo XIX, entendieron como tarea fundamental la transformación de la educación como una de las condiciones sine qua non para poder acceder propiamente a la modernidad. Córdoba viene a ser como el sonido final, la explosión final de un proceso de renovación que tenía que darse y que además, aunque parezca raro, yo diría que podría parecer paradójico, la reforma de Córdoba fue una revolución universitaria, claro, por el alcance y la profundidad de las proclamas de Córdoba y por la extensión de sus repercusiones, porque Córdoba se extiende a lo largo y ancho de nuestra América en las décadas sucesivas. Y aquí, por ejemplo, a Panamá, donde muchas cosas llegaron tarde, también llegó la reforma tarde. Claro. Pero recordemos cómo la tarea fundamental que tenía que librar los panameños en el proceso de descolonización, de la salida de las bases militares extranjeras, de la recuperación del canal para los panameños, fue la generación de reforma universitaria de las décadas del 50 y 60, quienes en este país asumieron esa tarea fundamental. De tal manera que nosotros nos preguntamos a un siglo de Córdoba, claro, bien, ¿qué ha acontecido durante ese desarrollo, durante ese periplo de un montón de años? Tenemos que decir que los grandes liderazgos progresistas y renovadores de nuestra América a lo largo del siglo XX fueron impulsados por los hijos de la reforma. Un Víctor Raúl Haya de la Torre, un Luis Alberto Sánchez, un Ramiro Prialé, para mencionar algunos nombres, ¿verdad?, son quienes van a liderizar los movimientos transformadores en nuestra América, de tal manera que incluso los universitarios pasan a partir de Reforma para acá a liderizar los grandes movimientos de transformación política, económica y social en nuestro continente. Sin lugar a dudas, a un siglo tenemos que reconocer que se fue fosilizando, se fue desnaturalizando, se fue deformando. Los estudiantes pierden el liderazgo, porque un liderazgo estudiantil como el de Córdoba es un estudiantado formado, ideológicamente fundamentado y en proceso de participación efectiva en las transformaciones en nuestro país. Eso ha ido decayendo en toda nuestra América, hasta el punto que
la tarea a un siglo de la Revolución de Córdoba es la nueva revolución universitaria. Se lo debemos a todos nuestros países y nos preocupa la grave desmovilización de los estudiantes universitarios de nuestra Panamá y de nuestra América en momentos que se tiene que asumir transformaciones profundas nuevamente en el orden económico, político y social de nuestro país. Claro, es decir, esa es una pregunta, es una reflexión muy interesante, le agradezco, profesor. Los estudiantes pierden el liderazgo, han perdido el liderazgo y no solamente, diríamos, en Panamá, sino en toda la América, ¿verdad? En América Latina, es decir, y se debe a muchos factores, ¿no? Pero mientras tanto, antes de entrar en ese tema, en la segunda parte, que me gustaría recuperarlo para la segunda parte del programa, sí me gustaría también profundizar un poquito en lo que acaba de mencionar la profesora. La profesora mencionó unos clásicos de la literatura de la época, mencionó a José Ingenieros, a Aníbal Ponce. ¿Qué tan actuales son esos textos hoy día, profesora? ¿Usted se los recomendaría a sus estudiantes bajo qué perspectiva? ¿Bajo una perspectiva académica, moralista o ideológica? ¿Cómo usted le recomienda hoy día esos textos a sus estudiantes? Específicamente en el curso de Historia de las Ideas en América, para nosotros como académicos es fundamental la enseñanza de estos pensamientos en función de la adecuación al contexto actual. Y en ese sentido nosotros... ¿Cuál sería la adecuación? La adecuación... A un joven, ¿usted cómo le enseña a un joven de 19 años que entra a la Universidad de Panamá un texto de José Ingenieros? Muy bien, es muy sencillo, ¿verdad? La cuestión, la vigencia del pensamiento de José Ingenieros tiene actualidad, totalmente actualidad, en el sentido de que él plantea, ¿verdad?, la connotación directa, ¿verdad?, de la sociedad impensable, de la sociedad que no razona, de la sociedad que no piensa, y ese es para él el hombre mediocre. Entonces, siguiendo a José Martí, pues nuestra América en ese sentido, ¿verdad?, no ha logrado mantener, y tal vez esa es la causa fundamental hoy día de la situación por la que estamos abocados, de que podamos, ¿verdad?, producir, ¿verdad?, podamos realmente afincar esos principios de la Reforma de Córdoba de una manera tal en donde las universidades la coloquen en su sitio y logren distribuirla, ¿verdad?, tal cual como la Reforma de Córdoba lo planteó. La Reforma de Córdoba es clave en plantearnos, ¿verdad?, la participación y vigencia del estudiante en el proceso educativo. Y hoy día, como bien acompaña el profesor, eso se ha perdido. El estudiante no está, ¿verdad?, logrando plantear su problemática, ¿verdad?, no logra enfocar ni le interesa tampoco la realidad nacional en la cual estamos viviendo. Por lo tanto, tiene que compenetrarse y a través de estos autores del siglo XIX e inicios del XX, nosotros logramos crear conciencia en estos estudiantes para que puedan formalizar esas mismas ideas que ya tienen un siglo de duración, igual que la Reforma de Córdoba, y poder aplicarla al desarrollo educativo actual. Esto significa que el estudiante tiene una participación en el cogobierno universitario, y en la actualidad, si usted ve, en la realidad, no todas las escuelas de la universidad, me refiero a la de Panamá y también de otras universidades, no manifiestan un cogobierno estudiantil. Sí, correcto. O sea, en este sentido, si no se pone en práctica y en vigencia, por ejemplo, el cogobierno estudiantil, los estudiantes no tienen dónde plantear su problemática educativa. Y por eso, entonces, nosotros tenemos que empezar, bueno, como buenos historiadores, a crear conciencia sobre la base de un pensamiento, ¿verdad?, que va llevándonos hacia esto. Por ejemplo, en el caso de la Reforma de Córdoba, se planteó muy claramente la universidad nocturna, excelente para el trabajador, se planteó, ¿verdad?, la lucha, ¿verdad?, del estudiante en el contexto de tomar conciencia de la problemática nacional y salir a plantear la problemática nacional. Ok, profesora. Sí, el punto mío es el siguiente, es decir, José Ingenieros. Yo leí a José Ingenieros con mucho gusto en mi época, en mi generación, ¿verdad?
Y claro, mi pregunta es cómo nosotros abordamos a esos jóvenes con problemas muy concretos a veces, que entran en la universidad, problemas muy pragmáticos, y sabemos cuál es el tono de José Ingenieros, el tono, su intención, cosa con la que podemos estar de acuerdo. Ese no es el caso, sino cómo adaptamos esos textos a realidades muy concretas de esos jóvenes hoy día en el siglo XXI, cuyo tono, incluso en el lenguaje, es diferente, ¿no? Es decir, son preguntas que me gustaría dejarlas para la reflexión. Porque quiero también hacerle una pregunta aquí al profesor. Él habló, y me parece muy interesante lo que usted ha dicho en cuanto a la ubicación histórica de la Reforma de Córdoba, en cuanto al dominio en América Latina o en las Américas de la institución eclesiástica, ¿verdad? Yo creo que todavía no hemos salido de ese conflicto en toda América. Hoy día hay un conflicto allí planteado, evidente o solapado, pero está allí presente permanentemente, ya sea la ciencia o la religión, ya sea la academia o la escolástica, ya sea, o decir, la escolástica también puede ser académica, no hay caso, y son bien académicos, pero hay un conflicto allí planteado en América Latina que todavía parece ser, no hemos resuelto, no sé. Bien, mira, ¿Sí? lo primero que tengo que sentar como tesis es que el desarrollo histórico no es progresivo y ascendente permanentemente. Okay. Hoy nosotros sentimos aquí, en la presencia del Estado Nacional panameño, el resurgimiento de las posturas confesionales. Por ejemplo. El gobierno nacional, casi encabezado por el presidente Varela, virtualmente entregado en manos de la Iglesia, propiedades que son fundamentales del pueblo nacional. Incluso ha entregado grandes recursos en momentos que la educación nacional transita por una situación tan crítica. Entonces, evidentemente, estamos viviendo un reflujo de los momentos ascensionales y revolucionarios de que estábamos hablando. Cuando usted contrasta el pensamiento de Eusebio A. Morales, de todo el pensamiento aquel de inicio de la República, el pensamiento liberal, avanzada, pensamiento laico, que aboga por una educación que se distancia de los dictámenes de las posturas confesionales, y nosotros vemos hoy lo que se está planteando desde los sectores de poder, tenemos que expresar que nos preocupa grandemente el adormecimiento de la conciencia de la juventud universitaria de nuestra época. Efectivamente, la tarea de este momento es recuperar a los grandes maestros. Aquí se ha hablado de ingenieros, de Aníbal Ponce, de Martí, por ejemplo. Claro. Yo convoco a mis estudiantes permanentemente a leer las estampas norteamericanas de los textos de Martí, porque no se puede enfrentar el poder del imperio norteamericano si no es premunido de una comprensión clara de cuál es la idiosincrasia de ese pueblo, y eso es lo que retrata Martí con mucha claridad cuando expresa, ¿verdad?, conozco al monstruo porque he vivido en sus entrañas. Nosotros hoy, ¿cómo recuperar a la juventud entregada al consumismo? ¿Cómo entregar, cómo el sistema ha ido deformando la conciencia del joven? No ven las noticias, no leen los periódicos, viven del WhatsApp y del celular. Pues evidentemente la pregunta que usted se hace es la pregunta pertinente, ¿verdad? ¿Cómo llevar a esos jóvenes a tomar conciencia de nuestras realidades si los problemas de ellos son otros, por ejemplo? El problema ecológico, que es uno de los problemas fundamentales en nuestro tiempo. El calentamiento global. Toda una serie de temas que están sobre el tapete hoy y que nuestros países nunca podrán abordar y desembocar en el verdadero desarrollo económico, político y social si no asumimos con seriedad esa relación tan compleja de la formación científico-técnica, especialmente en las ciencias duras, versus la crisis de las humanidades y de las ciencias sociales que en este momento amenazan con desnaturalizar la educación que ofrece la Universidad de Panamá. No es que son problemas etéreos, son problemas que estamos viviendo ahora mismo. Claro. Poderosos sectores de poder en este país vienen
planteando un modelo educativo donde se mira por encima del hombro y despreciativamente todo lo que tiene que ver con la formación de la conciencia nacional y social, todo el desarrollo del pensamiento crítico. Se quiere profesionales idóneos, profesionales que sirvan al sistema, profesionales competentes para generar las riquezas, aunque otros se los apropien. Y no se quiere a un universitario crítico que desde las canteras de la Universidad de Panamá siga marcando el rumbo hacia donde debe marchar la nación. Esa es la gran diferencia entre lo que fueron las generaciones de la Reforma. Yo recuerdo la década de 50, 60, decían, está el Instituto Nacional, está la universidad en la calle y el país se sentía plenamente representado por quienes estaban luchando en la calle. Hoy, por el contrario, dicen, no, esos son los tirapiedras de siempre que nos están estancando la vida, generando problemas de toda naturaleza. Entonces, el movimiento estudiantil, le hago un llamado, hay que replantearse profundamente el problema en este momento y recuperar el papel que nos corresponde. Pero para que una generación estudiantil pueda cumplir esa tarea, lo primero que tiene que ser es informarse y formarse científica y culturalmente. Ok, ese es un gran reto que tenemos en la Universidad de Panamá. Profesora, y quiero conectar con lo que acaba de decir el profesor Candanedo, es decir, usted es profesora desde que en 1967. 67, son 30 y pico, 40. Y quiero hacer una pregunta bien concreta. Si yo la pongo a comparar a usted entre el estudiante de hoy y del 60 y algo, hay una, me imagino, diferencia. ¿Cuál sería? ¿Qué es lo que primero a usted se le llama la atención de esa diferencia? Bueno, definitivamente que lo que nos llama la atención de este estudiante de los años 60, ¿verdad?, con relación al actual, es la participación, ¿verdad?, la participación, ¿verdad?, el cuestionamiento al docente, el cuestionamiento a la realidad nacional, la participación constante, coherente de estos estudiantes que pasaban a ser líderes, ¿verdad?, de toda la problemática socioeconómica y política de la universidad. Es decir, que usted ve a aquel estudiante de una manera más beligerante. Más beligerante. Que lo que es hoy. Que lo que es hoy. Al que es hoy más preocupado por su vida cotidiana, lo que tiene que resolver. Sí, más preocupado por la su tecnología. Oficio, o por su oficio, que quiere una profesión para trabajar inmediatamente. Bueno, hoy vemos al estudiante nuestro bastante ausente de lo que es la temática fundamental, de lo que es la problemática misma de la sociedad. Ajá. Y por lo tanto, ¿verdad?, más apegado a la tecnología, al WhatsApp, a todo este tipo de avances y al celular, y por lo tanto como un poco aislado de la realidad. Pero pienso que eso obedece a una manipulación obvia, ¿verdad?, de los sectores gubernamentales, ¿verdad?, que han logrado, ¿verdad?, que sus mentes, ¿verdad?, se vayan en una forma u otra disminuyendo ese interés motivacional por resolver y participar de una manera directa en la solución de los problemas nacionales. Es decir, yo lo pregunto porque entonces, según lo que usted dice, sería imposible hoy día movilizar al estudiantado en función de un proyecto como una reforma o una nueva reforma. No, yo creo que este es el momento propicio para poder lograr esa reforma de las mentes de los estudiantes a través, ¿verdad?, de una reforma universitaria, ¿verdad?, coherente con, ¿verdad?, nuevos principios que favorezca, ¿verdad?, la realidad de ese estudiante. Creo que este es el momento oportuno en donde podemos retomar a través de un enlistamiento de la problemática inmediata del estudiante para crearles conciencia, porque la situación, ¿verdad?, de nuestros países en América Latina es una situación extremadamente difícil, de carácter igualitario, de dependencia arraigada, y creo que este es el momento oportuno para lograr ese viraje y esa participación constante en el proceso educativo. Ok,
Aquí finalizo la primera parte de conversaciones con la universidad y en la segunda parte entonces seguiremos con la profesora Cedeño y el profesor Candanedo profundizando sobre la reforma de Córdoba de 1918. Gracias, profesora. La Universidad de Panamá es una institución acreditada y reconocida a nivel internacional. Formamos profesionales emprendedores con conciencia social y pensamiento crítico que construyen sus vidas en base al conocimiento y al trabajo. Te ofrecemos la mayor y mejor oferta académica con establecimientos en todo el territorio nacional. Nuestra institución vive un proceso de transformaciones basado en la innovación y la tecnología, con herramientas para la inserción laboral. Tenemos la mayor y mejor oferta académica. En la Universidad de Panamá estudiarás en un ambiente adecuado para el aprendizaje de conocimientos y competencias que harán de ti una persona de éxito. Aquí cuidan mi salud. Estamos comprometidos con el bienestar y salud de los estudiantes, los cuales desde la matrícula están protegidos por un seguro de vida. Contamos con una clínica que presta los servicios de medicina general y odontológica, donde serán atendidos por un personal altamente calificado. Estará a tu disposición el mejor y más grande sistema de bibliotecas de libros y revistas digitales para obtener la información que necesitas para tus estudios. La Universidad de Panamá subsidia las cafeterías universitarias para que los estudiantes puedan alimentarse con un menú balanceado a partir de 50 centavos. Aquí sí puedo hacer deporte. El deporte y la cultura son parte importante en la evolución del estudiante y de la vida universitaria. La utilización de las tecnologías de la comunicación y de la información como recursos didácticos es un aspecto esencial del programa de mejoramiento continuo de la calidad de la enseñanza. Le damos la bienvenida y sabemos que con ustedes este país será una mejor nación. Buenos días. En la segunda parte de conversaciones con la universidad seguimos con la profesora Edilcia Cedeño y con el profesor Miguel Candanedo sobre la reforma de Córdoba de 1918, a 100 años de la reforma de Córdoba. Profesora, quiero comenzar con usted porque en efecto estamos hablando de 4 décadas de estar tratando con generaciones y generaciones de estudiantes. Y he quedado un poquito con el sabor de pensar o creer, porque no es la intención tampoco, de decir que cada época fue mejor, o cada época, es decir, la época pasada fue mejor, ¿verdad? Si yo le preguntara a usted directamente, ¿qué salvaría usted de esta generación en función de esa perspectiva histórica de lo que fue la reforma, ¿verdad? ¿Qué podríamos, como material humano, con el cual usted trabaja con sus estudiantes, qué salvaría usted, qué trabajaría usted o qué ve de positivo en esta generación con la cual se puede trabajar? Bueno, en realidad nosotros consideramos que es muy positivo todavía como educadores que somos, fundamentalmente porque la generación de hoy día, si bien es cierto, está sumamente preocupada por la tecnología y los avances, y como bien manifestara el colega, el problema de las humanidades es un problema bastante profundo, no solamente a nivel de la universidad, sino, ¿verdad?, a nivel de América Latina, ¿verdad? Hoy día los estudiantes nuestros, a través de la educación, a través del liderazgo que ejercemos como profesores, como docentes, ¿verdad?, logramos calar en las mentes de ellos constantemente la necesidad, ¿verdad?, de reflexionar, de leer, de entender, de discutir, ¿verdad?, de plantear la situación de la realidad nacional de una manera tal
que estamos creando conciencia en ellos, y yo en ese sentido, fíjese que me atrevería a decir que desde 1967 que empezamos a dar clases, nuestras clases, ¿verdad?, diarias, para mí han significado toda una vida en donde creo que he logrado de una manera u otra, ¿verdad?, que el estudiante se preocupe, ¿verdad?, que el estudiante tome conciencia, y tanto es así, ¿verdad?, que se ha palpado en la realidad de la población panameña, ¿verdad?, la beligerancia con que los estudiantes universitarios, alumnos nuestros, han logrado, ¿verdad?, dirigir, ¿verdad?, movimientos sindicales en Panamá, y constantemente están ellos participando en la realidad. Pienso yo que obviamente el docente como tal ejerce un factor determinante en la formación del estudiante. Si todos los docentes tuviésemos la misma vocación nata de transmitir y enseñar, ¿verdad?, sobre las circunstancias que rodean a ese estudiante, entendiendo que nuestra universidad es una universidad de origen popular, que es una universidad de masas, ¿verdad?, y le damos al papel relevante, le enseñamos a leer, que es lo fundamental, leemos junto con ellos, explicamos y profundizamos, creo, y lógicamente que estamos aportando al desarrollo nacional. Bien. Y en el caso mío ha sido así. Ok, yo lo que observo es que la universidad nuestra no solamente es una universidad de conocimiento, de transmitir conocimiento, sino también de formación cívica, en cierta manera. Es decir, nuestra universidad todavía está en este periodo también, cosa que no está mal, es decir, en función de las crisis institucionales que estamos viviendo en toda la región, ese aspecto cívico de la universidad es importante. Y aquí quisiera también conectar esto con el profesor Candanedo, cuando él dice o habló de las crisis de las humanidades. Yo hace poco conocí a un estudiante que fue el único estudiante de filosofía inscrito, creo que en el 2013-14, pero creo que eso ya está cambiando, es decir, ¿cómo usted analiza qué es lo que está pasando? Sí, efectivamente, señalo que yo soy un profundo convencido que de las grandes crisis que hacen las grandes transformaciones, ¿verdad? Y en ese sentido, respecto a la crisis de las humanidades, que se vino profundizando en los últimos años, virtualmente quedaron sin estudiantes algunas carreras, filosofía, sociología, historia, español incluso, ¿verdad? Hoy tenemos que decir con satisfacción que asistimos a que como el ave fénix, así mismo están resurgiendo de su ceniza. Claro. Y es importante en el caso de filosofía, que es el que mejor conozco, porque son generaciones de profesionales con carreras hechas que vienen a hacer una segunda carrera en filosofía. No ya por la motivación del salario y del modus vivendi, sino por las inquietudes y las angustias espirituales que van buscando canalizarse a través de la reflexión filosófica y humanística. Tengo que decir igualmente, y esto me llena de tranquilidad a pesar de todo, que en el Departamento de Filosofía tenemos una generación de jóvenes filósofos excelentes, muchachos haciendo el doctorado antes de los 30 años, por ejemplo, y en disposición de dar todo lo que tienen que dar por el país y por la universidad. Así es. De tal manera que yo frente a esto estoy optimista, efectivamente. El país toca fondo. Tenemos una grave crisis moral, crisis del sistema de aplicación de justicia, crisis de las instituciones del Estado, pero al mismo tiempo estamos empezando virtualmente de la nada, a buscar los horizontes hacia donde tenemos que caminar. Y yo espero que en la universidad, igualmente, es el momento de recuperar el pensamiento crítico. Es el momento de ser conciencia crítica de la nación, como en un momento se mencionaba como lema de la universidad. El país necesita orientaciones. La deformación moral
especialmente de eso que denominan impropiamente la clase política, ha llevado al país a tocar fondo. Pero hay un resurgir de profesionales, de panameños ilustrados preocupados por estos temas y otros que son los temas en nuestro tiempo, como hablaba anteriormente del problema ecológico. Y nosotros sentimos que hay una disposición de los panameños a que hay que enfrentar con conciencia nacional, con conciencia social, con solidaridad, esos problemas y tratar de construir un mejor Panamá para todos los panameños. Claro, claro. Es decir, ahí hay un problema ya planteado, ¿no? Ustedes como profesores de la universidad lo viven a diario con los estudiantes, las nuevas problemáticas, las nuevas preguntas, el resurgimiento como un ave fénix, y es aquí donde me gustaría conectar con el público, ¿verdad? Porque hay preguntas seguramente, ¿no? A los profesores. ¿Cómo se hace, decía el profesor Candanedo, de verdad que penosamente al grupo universitario hoy por hoy cuando sale a protestar o hacerse sentir, ¿verdad?, en la nación, tristemente es reconocido como que, son esos tirapiedras, ¿no? Entonces, mi pregunta en sí sería, ¿a qué se debe que se haya dado esa crisis de ese liderazgo en los grupos estudiantiles, ¿verdad?, que son los líderes que representan a la población universitaria? ¿Y qué sugieren ustedes que se puede hacer para recuperar esa credibilidad o ese sentir más positivo de las agrupaciones estudiantiles hoy por hoy en la actualidad de la Universidad Nacional de Panamá específicamente, pues? Muchas gracias. Yo diría que lo primero que hay que tener en consideración es que los estudiantes de nuestra época son expresión de la sociedad de nuestra época. Nos ha tocado vivir en las últimas décadas la etapa del neoliberalismo, que afectó profundamente a la institución universitaria y a todas las instituciones de nuestro país. Se imponen la lógica de la ganancia, de la acumulación, el individualismo extremo, la renuncia a principios fundamentales que incluso debemos reconocer a las tradiciones cristianas de solidaridad, de participar de los problemas de la sociedad y la comunidad, de desprendimiento frente a los problemas de los demás, hacia una visión totalmente extrema del individualismo y el consumismo. Esas son el precio que estamos pagando por la situación por la que ha transitado, no Panamá, el mundo en las últimas décadas. Hoy todo eso está de regreso. Hoy hay una visión crítica de hacia dónde nos llevó y cómo tenemos que rectificar los caminos. Y eso implica, y se lo hemos señalado a la dirigencia estudiantil reiteradamente, la revisión de las metodologías. Cómo poder sintonizarse con las demandas, las necesidades y las aspiraciones de los diversos sectores de nuestro pueblo. Ese es el camino, el diálogo permanente con las organizaciones sociales, con los sectores indígenas de nuestro país, con los sectores campesinos, con los agricultores, donde ponemos la mirada, crisis nacional por todas partes. Bueno, tenemos que sensibilizarnos de esas crisis y de las graves crisis sacar propuestas con sentido nacional y social, de tal manera que la sociedad panameña vuelva a recobrar aquella confianza que en hilo tempore tuvo en las juventudes del país como la sabia joven que debe encaminar los destinos de la sociedad hacia otros derroteros. Claro. Profesora, ¿quiere contestar esta pregunta o esperemos la siguiente? Sí, profesora.
El movimiento de Córdoba es un movimiento que aparece a partir de los estudiantes de Córdoba como que son los motivadores y los que traen la reforma. Y ustedes bien han hablado hoy del tema de la participación de los grupos estudiantiles en la modelación, en la definición de lo que es el modelo de la universidad y el modelo también de la sociedad. Pero nosotros también yo creo que tenemos que un poco reflexionar acerca del rol del docente en todo esto. Porque los estudiantes, ayer como hoy, vienen bajo los mismos contextos familiares y sociales de injusticia y desigualdad y inclusive de veces de olvido. Los estudiantes de Córdoba yo no creo que serían tan diferentes cuando ingresaron a la universidad de los estudiantes que tenemos hoy nosotros. Constantemente escucho a los profesores hablar de que los estudiantes vienen mal, de que hay grandes deficiencias, y esa es una realidad. Pero nosotros tenemos que partir del hecho de que hay un rol del docente para jugar en todo esto. Si bien es cierto, el estudiante hoy día es diferente porque tiene unas motivaciones tecnológicas diferentes, ¿qué está haciendo el profesor universitario para hacer de esas oportunidades de acceso a información, por ejemplo, que tiene el estudiante hoy, para hacer que eso sea parte de la temática de lo que es el desarrollo del currículum dentro de la clase? ¿Dónde están los estudiantes participando de las actividades que los profesores promueven? ¿Dónde están los mismos docentes participando y creando oportunidades de debate, de oportunidades de intercambio de ideas? Estamos, yo creo que en este tema de la reforma de Córdoba también debemos plantearnos como docentes una crítica acerca de qué estamos haciendo como profesores. Si estamos contribuyendo aún más al silencio y a la producción de estudiantes que solamente aprendan conceptos, o estamos contribuyendo a hacer un cambio en la sociedad. Y yo creo que todo esto trae también de la mano el hecho de que existe un grave problema en todo el sistema educativo que tiene como eje principal al docente. Y yo quisiera que un poco reflexionemos acerca de eso, que es un punto importante para cambiar la universidad. Muy bien, profesora, con mucho gusto. El planteamiento que usted nos hace nos lleva exactamente al problema de la reforma de Córdoba desde sus inicios. Uno de los factores fundamentales de Córdoba fue justamente la creación de la universidad nocturna, que aquí la tenemos y en toda América igual, ¿verdad? Y que también el estudiante pudiese, ¿verdad?, de una forma paralela, ¿verdad?, escoger al docente, ¿verdad?, en una igualdad de cátedra, escoger al docente, ¿verdad?, de su preferencia para efectos de su formación. Y pensamos que hoy en día, ¿verdad?, no solamente yo diría que habría que revisar en este momento al docente, yo diría que habría que revisar a la universidad como institución. Cuando nosotros entramos en el año 67 a esta universidad, el estudiante, que todos son de origen humilde, porque esta es una universidad popular de la clase baja, ¿verdad?, son estudiantes de mucho esfuerzo y sacrificio, ¿verdad?, se les reconocía a los estudiantes destacados académicamente un emolumento, ¿verdad?, que se llamaba ayudantía de $75 a partir del tercer año, que los iba involucrando a ellos, ¿verdad?, dentro del proceso, ¿verdad?, educativo. O sea, se empezaba la carrera desde la ayudantía, con 75 balboas en aquella época, y luego, cuando ese estudiante sobresaliente o sin malanda egresaba, se le daba un reconocimiento también, ¿verdad?, de designación como profesor asistente, ¿verdad? Ese reconocimiento, obvio, ¿verdad?, va a mejorar su situación económica, porque si el estudiante también está en un nivel de pobreza o de pobreza extrema, como el caso de los indígenas, obviamente esa problemática social, ¿verdad?, por muy brillante que usted sea, va a inferir en la forma de acción que se ha dado. Y en los últimos gobiernos nuestros, y dentro del marco del capitalismo, ¿verdad?, que estamos desarrollando de una manera profunda con el neoliberalismo, se da esa carencia, ese apoyo
ese reconocimiento, esa ayuda, ¿verdad?, en cuanto al factor estudiantil. Entonces, obviamente, ese estudiante tiene que luchar en su casa contra la pobreza, ¿verdad?, y venir a la universidad y seguir luchando contra esa pobreza, aunque sea sobresaliente. Entonces, si nosotros, ¿verdad?, por eso decíamos, nos revisamos, ¿verdad?, los docentes, ¿verdad?, revisamos la situación socioeconómica del estudiante, en donde no se le está dando una participación de beneficio económico directo, ¿verdad?, para que él salga de esa marginalidad, ¿verdad?, que tiene, ¿verdad?, y se incorpore a un desarrollo económico y social positivo, entonces no hay alternativas. Por eso plantearía personalmente que este es el momento, ¿verdad?, donde hemos llegado, ¿verdad?, a un tope en donde, ¿verdad?, se requiere desde el inicio, desde el primer año, desde el kinder, una reforma profunda, ¿verdad?, en donde, ¿verdad?, se revise la educación, se revise también el papel y el rol del docente, que es clave y que se ha ido perdiendo. Entonces, obviamente, la situación debe de cambiar, porque la pobreza extrema en nuestro país, que hace 30 años no existía, hoy en día es galopante en todos los sentidos. Por lo tanto, la realidad económica del país ha cambiado, y si ha cambiado, ha profundizado, ¿verdad?, y ha logrado beneficiar, empeorar la situación de más estudiantes dentro de la universidad. Y no se está haciendo, ¿verdad?, una labor, ¿verdad?, de la universidad para resolver esa problemática. Con hambre, como decía Marx, nadie puede estudiar. Y tal vez, decía Marx, el hambre es lo que puede llegar a ser la revolución armada de los pueblos, ¿verdad?, en cualquier momento. Es que precisamente, profesora, que antes de entrar en esta pregunta aquí, a veces me pongo a pensar qué tan cierta es la frase de que la Universidad de Panamá es la universidad de los pobres, ¿no? ¿Qué tan cierta es? Porque como usted finalizó hace poco con una frase de Marx, que con hambre no se puede estudiar. Ok, yo pienso que hoy día, pregunto yo, reflexiono yo, ¿ah? Hoy día los pobres ven cada día menos la universidad o la educación como un medio de movilización social. No lo tienen tan claro como las generaciones anteriores. Hoy día cada día es menos, y yo me pregunto hasta qué punto es cierta esa frase. Si bien es cierto la Universidad Nacional es pública, me pregunto todavía si los pobres ven la universidad todavía como un medio legítimo de movilidad social, como lo veían hace 40, 50 o 30 años. ¿Comprende lo que quiero decir? Correcto. No conozco las cifras estadísticas oficiales, reales, pero tengo mis dudas al respecto. Sí, es decir, pero antes de entrar, no es que esté en contra de lo que usted diga, sino tengo mis dudas al respecto, ¿no? Pero sí me gustaría escuchar aquí al profesor, aquí que haga una pregunta. Sí. Muy buenos días. Cirilo Rodríguez, del Sistema de Bibliotecas, licenciado en Bibliotecología. Felicidades, profesores, por tan extensa conversación que tenemos. Sí, la pregunta mía va directamente, bueno, cualquiera de los dos lo puede responder. A ver, se dijo hace un momento el doctor Pulido que cómo tomaba el estudiante, si ustedes como profesores le daban unas enseñanzas apenas llegaban, una conversación sobre con respecto a lo del Córdoba. Se han hecho adecuaciones de esta, en 2015 se hizo una. Quisiera saber cómo ha tomado los estudiantes, la comunidad universitaria, estas nuevas reformas, las adecuaciones que se le ha dado a las nuevas reformas desde su inicio hasta ahora, viendo que ha pasado 100 años. Si ustedes le dan continuidad a los estudiantes apenas entran, o igualmente a los profesores, como acaba de decir la profesora que acaba de pasar. Gracias. Bien, yo quisiera hacer referencia a varias cosas. La estructura social del país no es la misma de hace 40 o 50 años. La presencia de capas medias en la sociedad
era muy notable en las décadas 40, 50, 60. Sin embargo, aunque parezca contradictorio, el país de América Latina donde más crece la economía, la distribución de la riqueza cada vez peor, y entonces tenemos un fenómeno de proletarización de las capas medias. Cuando las capas medias han jugado en la mayoría de nuestros países un papel de vanguardia en esos procesos de transformación y desarrollo. Entonces, efectivamente, hemos llevado la situación a tal punto que hay una proletarización del profesorado universitario también. Y eso trae como consecuencia, por ejemplo, ¿verdad?, que los profesores dejamos de ser ese símbolo de sapiencia, de conducta moral, de referente social. Y de alguna manera pasamos a participar de todas las lacras de la sociedad. De tal manera que la Universidad de Panamá, la principal formadora de docentes de este país, tiene que hacer una revisión profunda, ¿verdad? Cuando usted abre el proceso de matrícula, y todos ustedes lo saben, los 4 o 5 mil mejores estudiantes de todas las escuelas del país hacen fila en medicina para entrar. Y así viene la cosa. Después sigue odontología y sigue en otras facultades. Y allá en la cola está humanidades y peor todavía, educación. Entonces, evidentemente, ¿verdad?, que una de las facultades que requiere aquí profunda transformación es la facultad de formadora de los docentes, la facultad que tiene la responsabilidad de formar intelectual, ética y estéticamente. Tenemos que tener claro que la educación tiene que brindarle valores éticos y estéticos a los estudiantes. El disfrute estético de la naturaleza, del mundo en que vivimos, del país que vivimos, cuando usted tiene las precariedades que tienen nuestros estudiantes, ni siquiera hay tiempo ni condiciones para parar mientes en esas cosas. Por eso, la reforma tiene que comenzar por la reforma de los educadores. Hay que tocar fondo en esto. Y esto implica que para que la universidad pueda cumplir esta función, nosotros tenemos que luchar por un presupuesto justo para esta Universidad de Panamá, como para la educación en general. En este momento hay una crisis total. ¿Cuántas escuelas están cerradas en el país en este momento? Los colegios cayéndose a pedazos. No le pagan a los educadores de ¿cómo se llama?, formación bilingüe. Solo anoche, ¿verdad?, veíamos la escena en los medios de comunicación. Los profesores reclamando que les paguen y nos damos lujo para mandar educadores para Jordania, si aquí no estamos ni siquiera atendiendo las necesidades fundamentales de los educadores. Entonces, hay que hacer una transformación profunda y la universidad tiene que poner el dedo en la llaga. Por eso decía yo hace un par de días en un debate que teníamos, que cuando decimos que se va a hacer el debate de los candidatos, no es para que vengan a hacer cartas al niño Dios, a prometerle al país, no, para que abran un debate con nosotros de cuáles son realmente los temas y problemas del país y cómo los vamos a enfrentar. No para que nos vengan a decir cantos de sirena aquí, para que después, 3, 4 años después, estemos todos profundamente desilusionados de las ofertas que se hicieron y de lo poco que se ha cumplido. El país está en este momento, señores, en una situación gravísima. Y solo la esperanza y el optimismo que me anima, que decía anteriormente, de las grandes crisis salen las grandes soluciones. Y esta crisis, que es del país en todos los órdenes, es la crisis de la universidad y la tenemos que resolver junto con la crisis del país. Cada uno cumpliendo la tarea que le corresponde y nosotros recuperando el papel de ser realmente conciencia crítica del país
Y para eso primero hay que ser conciencia autocrítica de nosotros mismos. Cerrar con una intervención. Definitivamente, como dice el colega, es evidentemente necesario, ¿verdad?, esa reforma que no solamente empiece, ¿verdad?, en la universidad, sino en todo el sistema educativo. Igual consideramos que todo el esquema del Estado, de la cuestión administrativa del Estado, ha cambiado considerablemente, ha tocado fondo, ¿verdad? Y este es el momento en donde, ¿verdad?, las crisis como la que tiene Panamá, ¿verdad?, deben de enfrentar la reforma para poder modificar, para poder transformar, para poder hacer los cambios que amerita el país, que necesita el país, porque de lo contrario no vamos a poder avanzar, ¿verdad? No vamos a poder hacer el papel que corresponde a la universidad desde un punto de vista pragmático, desde un punto de vista, ¿verdad?, cónsono con la realidad. Creo que este momento que se abre, ¿verdad?, el debate, ¿verdad?, es el momento oportuno, ¿verdad?, para plantear y exigir, además, ¿verdad?, este sector educativo, este sector de profesores y su alumnado, exigirle al Estado, ¿verdad?, el cambio que es fundamental. Sin cambio no hay progreso, ¿verdad? Hay que hacer el cambio, hay que perder el temor, hay que perder el miedo, ¿verdad?, y realizar los cambios que necesitamos para mejorar nuestra universidad, que es la base, ¿verdad?, de la educación panameña. Bien. Aquí damos término a conversaciones con la universidad gracias a la coordinación de extensión de la Facultad de Humanidades, la Biblioteca Simón Bolívar y Tecnología Educativa. Bien, les deseo todavía un buen día y gracias por haber participado con nosotros en conversaciones. Hasta luego. Perfecto. Bueno, profesora. Oiga, profesora, ha sido todo un gusto tenerlo.